Episodio 11, parte 1. Entiende tu mente para entender tu mundo, con Teresa Ramis y Marcos Vázquez. Muy buenas, Fitaraos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, te saluda Carlos Otero, alias Lotaire en redes sociales, y te doy la bienvenida a otro nuevo episodio de Fitarados al Aparato, tu podcast sobre fitness para dummies. Aquí tratamos noticias de actualidad, consultas, artículos, entrevistas con figuras relevantes del sector, novedades sobre nutrición, entrenamiento y salud global desde una perspectiva diferente, para que aprendas y te entretengas a la vez. Hoy te he traído al podcast a dos personas que seguro que ya conoces. Cuando hablo de futuro siempre digo lo mismo, el futuro no existe. Podemos hablar en dos términos, prejuicio, que no es más que preocupaciones, o motivación, ¿no? Y siempre es buscar desde el aspecto psicológico la motivación al cambio. Yo siempre digo que tenemos entre nuestras orejas pues el órgano más sofisticado del universo y nadie nos enseña a utilizarlo, ¿no? O sea, en el colegio pues te enseña, yo qué sé, integrales y derivadas y todo esto y los ríos de España, que está muy bien, pero creo que antes de eso o además de eso deberían darnos ciertas lecciones básicas sobre cómo funciona nuestro cerebro. Sabemos que las personas con mejor regulación emocional en general tienen mejor salud, les va mejor en el trabajo, les va mejor en sus relaciones personales, etcétera, etcétera. Y estas cosas tan básicas pues no se enseñan, ¿no? Esta es la primera entrega de un debate a tres bandas en el que analizaremos la situación social actual desde un abordaje de salud global. Hablaremos sobre mentalidad, fitness y psicología. Intentaremos reflexionar sobre los motivos que pueden estar llevando a una población con más recursos que nunca a sufrir cada vez mayores índices de depresión, suicidios y crisis de motivación. Hablaremos de falta de tolerancia al fracaso, de sobreprotección en la infancia como origen de gran parte del problema, de cómo nuestros instintos tribales, ancestrales y nuestro sentimiento de pertenencia a un grupo, siendo algo tan innato y natural, puede ser contraproducente si no lo sabemos gestionar. Trataremos vías de escape que existen a estas necesidades naturales que parece que hay gente que no tiene cubiertas. Trataremos también de hablar de desigualdad e infelicidad y hablaremos de uno de los artículos del blog Fitness Revolucionario, analizando el libro The Coding of the American Mind de Elaine Hadid, en el que se trata las posibles causas de esta debilidad social, del abuso que existe a veces del razonamiento emocional y del exceso de confianza en los propios sentimientos. Se habla también de la polarización, del dogmatismo y de las luchas entre el concepto de buenos y malos. En resumen, intentaremos comprender el porqué de ciertas actitudes y pensamientos para intentar desarrollar herramientas que nos ayuden a crear distancia y reflexionar para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Sabes que suelo realizar un episodio quincenal, pero en este caso no te preocupes. La semana que viene mismo te traigo la segunda parte de esta entrevista, que te aviso que está cargada de buen contenido y de aportaciones que no te dejarán indiferente. Antes de empezar con la chicha del episodio, como siempre, te recuerdo que colaboro como afiliado y redactor en el blog de Procis, que como sabes es una empresa de nutrición, suplementos, accesorios deportivos y alimentación. Y como siempre te digo, si necesitas alguno de sus productos, puedes utilizar el cupón LOTAIREFIT, que te lo dejo anotado en la descripción, y en el cuarto paso de la compra te aplicarán un 10% de descuento en toda la web. Además, con este cupón verás que te irán añadiendo productos de regalo en el carrito en función del importe. Puedes consultar los productos incluidos de la promoción activa en los stories destacados de mi perfil de Instagram LOTAIREFIT. Y ahora sí que sí, vamos al lío, ¿no? ¿Preparados? ¡Vámonos! Teresa Ramis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carlos? Encantada de estar aquí de nuevo. Bueno, a los que seguís el podcast, Teresa os sonará del episodio número 6 de Normalizar la Psicología. Espero que
que, bueno, disfrutaste porque si no, no hubieras vuelto, o sea que bien, Muchísimo, ¿no? muchísimo, así es. Teresa Ramis es psicóloga, especialista en miedo, trauma y ansiedad en adultos e infanto-juvenil. Tiene consulta física en Alicante y trabaja también en varias ciudades de forma online. Colabora en proyectos relacionados con psicoemergencias para asistir a personas afectadas por accidentes y catástrofes. Y en la otra parte tenemos a mi divulgador favorito sobre fitness y el de muchos de vosotros seguro que también, a Marcos Vázquez. ¿Qué tal, Marcos? Muy bien, un placer de verdad estar aquí con vosotros y hablando de esto que es tan interesante y un tema muchas veces olvidado. Así que vamos a ver si lo ponemos un poco en valor entre los tres. Genial, perfecto. Marcos Vázquez es autor del blog Fitness Revolucionario, ganador del premio Bitácoras en 2013, al mejor blog relacionado con salud, y entrenador y profesor de ciencia del entrenamiento en el Instituto de Ciencias de Nutrición y la Salud. Bueno, como digo siempre a todos mis invitados, adelante, ponéis cómodos como si estuvierais en vuestro podcast, ¿vale? Vamos a ver, para empezar, esta pregunta es al aire, podéis contestarla cualquiera de los dos. Mi pregunta es, ¿se puede hablar de psicología y de fitness por separado? Teresa. Sí, empiezo. No os peleéis, tampoco. Qué tímidos estamos. En principio hay cinta de sobras, o sea que no... Que empiece la experta primero. Bueno, no sé entonces. Bueno, se puede hablar de psicología y se puede hablar de fitness. No sé si tanto por separado. A mí siempre me gustan los abordajes holísticos y que quede todo integrado. Al final, cualquier deporte es una metáfora pura de la vida, ¿no? Y la manera quizá en la que nos manejamos también a nivel de fitness, pues proyecta bien o de alguna manera el cómo entender o cómo es la experiencia de vida de esa persona. Entendemos por fitness también pues una competición, como comentabas al principio, la imagen de concurso, pero que bueno, que hoy por hoy es mucho más amplio y abarca mucho más, y ahí tenemos las redes sociales y bueno, a fitness revolucionario, ¿no? Sí, a ver, yo creo que evidentemente todo depende de la semántica, ¿no? Para mí hablo mucho de salud global y bajo mi definición de salud global enmarco desde luego la salud mental, ¿no? En el sentido, y no hablo de no tener ninguna patología, sino me refiero a estar satisfecho con tu vida, a tener una visión adecuada del mundo, a tener una buena regulación emocional, ¿no? A llevar una vida equilibrada en todos sus ámbitos. Entonces, para mí, de alguna manera, esa psicología, que quizás incluso psicología es un término que se me queda pequeño, ¿no? Yo le daré una visión más amplia, pero es parte de esto, es parte de un fitness global, de una salud global. Entonces, si no quieres que coge tu mesa, ¿no? Tu taburete, pues al final todas las patas tienen que estar equilibradas. Bueno, vamos a contextualizar un poco la situación actual. Bueno, supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que hoy en día vivimos en sociedades con un nivel de seguridad más alta que nunca. Aunque, bueno, a veces si miras medios de comunicación parece que no, que hay asesinatos, violaciones y robos en cada esquina, pero, bueno, eso daría para otro podcast. Pero con datos podríamos decir que sabemos que en comparación con otros tiempos pasados, hay menos muertes, al menos en nuestra sociedad occidental, por decirlo así, hay menos muertes por conflictos bélicos, enfermedades infecciosas, muertes violentas en general, que nuestra esperanza de vida ha aumentado. Por otro lado, pues tenemos facultativos sanitarios más especializados, mejor formados que nunca, con mejores recursos. Bueno, tenemos nuestras necesidades, por decirlo de alguna manera, básicas cubiertas. Tenemos acceso a ropa, a alimento, quizá más del que deberíamos, pero bueno, todo eso está cubierto. Pero, por otro lado, parece que la sociedad no acaba de estar contenta. Hay un aumento de suicidios. El último año, he estado mirando datos del Instituto Nacional de Estadística. Hay datos de 2015 que establece que hubieron unos 3.602 suicidios, que con diferencia es la principal causa de muerte hoy en día por delante de accidentes de tráfico.
Ha aumentado la prescripción de antidepresivos, de medicación para combatir ansiedad. Bueno, parece que hay una conflictividad social e infelicidad, pues así como generalizada. ¿Dónde creéis que radica este problema? Habrá hay muchos factores a la hora de también cómo medimos las estadísticas. Y luego, si queréis, hablamos de eso. Pero por ir primero de lo general a lo específico, ¿no? De lo macro a lo micro, para mí el problema de fondo es el de siempre. O sea, es que hemos construido una sociedad que atenta contra ciertas necesidades fisiológicas, que es de lo que suelo hablar, pero ojo, también contra nuestras necesidades emocionales, ¿no? Y de nuevo, esto no es un ataque al proceso, al progreso, ni a la civilización, porque pues, has mencionado muchos beneficios que nos ha traído la sociedad moderna, que son muchos, ¿no? Pues, oye, ha sido muy exitosa esta sociedad moderna a la hora de cubrir muchas necesidades fisiológicas que antes nos mataban. Mencionabas, pues, proveer suficiente comida, que hasta hace no mucho era una de nuestras principales preocupaciones. Hemos erradicado, pues, casi por completo las enfermedades infecciosas a las que también hacías mención. Y no hablo de hace 10.000 años, que hace un siglo moríamos principalmente por estas enfermedades, ¿no? La violencia muchísimo, etcétera, etcétera. Pero en este proceso hemos dejado de lado ciertas necesidades, y repito, tanto fisiológicas como psicológicas / emocionales, que antes estaban cubiertas en gran medida y ahora no lo están, o no lo están tanto, ¿no? Y esto está detrás de muchos de los problemas que mencionas, ¿no? De suicidios, ansiedad, depresión, etcétera. Y después podríamos ya pasar al detalle de estos aspectos, ¿vale? Que yo hablo mucho, como digo, de la parte fisiológica, en el sentido, pues oye, de que muchos alimentos, entre comillas, modernos no nos nutren realmente, no realizamos la actividad física que nuestro cuerpo espera, que hasta hace relativamente poco era obligatoria para sobrevivir, ahora es opcional y la mayoría escoge, entre comillas, no moverse. Antes teníamos exposición a la luz natural durante el día y a oscuridad durante la noche, y ahora pasamos todo el día en espacios interiores y por la noche nos exponemos a luces artificiales, y esto desregula relojes biológicos, bla, 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 pero bueno, que me enrollo. Y entonces un poco la analogía que yo hago es que esto mismo aplica a las necesidades emocionales. O sea, hace 10.000 años vivíamos en pequeños grupos, existían relaciones sociales muy fuertes, existía un sentimiento de pertenencia muy fuerte al grupo, con propósitos claros, etcétera, ¿no? Y esto en gran medida está ausente en la vida de la mayoría de personas en la sociedad actual. Y esta pérdida de conexión con nuestro grupo, con la naturaleza, con un propósito en la vida o además sentir que tenemos poco control en las cosas que nos ocurren, etcétera, pues tiene mucho que ver, ¿no? Desde mi punto de vista con esos problemas de depresión, de ansiedad, de suicidios. Evidentemente hay muchas otras cosas, ¿no? Estamos hablando al final de problemas que solo se pueden entender desde una perspectiva biopsicosocial. Es decir, hay factores biológicos en estos trastornos, desde luego, hay predisposiciones genéticas, desde luego, pero también hay elementos psicológicos y elementos sociales. Entonces, tampoco son problemas que podamos resolver tratando simplemente los individuos con pastillas o con antidepresivos. No hace falta un enfoque más global. Y lo mismo podríamos decir de la adicción, que no lo has mencionado, pero es un problema muy serio. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos llevan varios años seguidos donde la esperanza de vida está bajando por primera vez en décadas. Y esa bajada se debe sobre todo a la epidemia de opioides. Y sabemos que la adicción depende mucho del entorno. O sea, no es que la gente se vuelva adicta porque sí, que es lo que se creía antes. A una persona les pones una sustancia adictiva y se vuelve adicto. No funciona así, ¿no? O sea, depende mucho del entorno. Entonces, de nuevo, el aumento de la adicción dice también mucho sobre la sociedad en la que vivimos. Y es cierto que en España, por suerte, el problema no es tan grande, pero vamos por el mismo camino, en el sentido de que el uso de opioides ha aumentado también muchísimo. Y podríamos hacer la analogía con la comida, ¿no? Salvando las distancias, no estoy comparando la adicción a opioides con adicción a la comida, y podríamos discutir hasta qué punto es correcto hablar de adicción, ¿no? En el caso de la comida o de dependencia, como lo quieras llamar. Ahí hay distintas opiniones entre los psicólogos, no sé cómo lo ve Teresa, pero lo que es evidente es que hay mucha gente que usa la comida como una especie de automedicación para enmascarar estos problemas, ¿no? Para enmascarar ansiedades o traumas o problemas en general. Y de nuevo, son problemas, y esto es importante, con dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, ¿no? Como introducción por mi parte, ¿cómo veo yo este problema? Tú, Teresa, en cuanto a la contextualización esta que hemos hecho sobre la situación que estamos viviendo a nivel
social en que hay, parece una especie como de disfunción entre que estamos viviendo en sociedades pues, más seguras, en la que deberíamos estar viviendo nuestra época, digamos, dorada, a nivel de especie, nos encontramos con que, pues eso, hay más suicidios, más conflictividad social. Tú, desde el aspecto, desde el punto de vista sanitario, en cuanto a consulta, ¿qué podrías añadir? Bueno, no sé si tanto sanitario, sino estoy muy de acuerdo con Marcos, como no. Y sí que se trata al final de un enfoque de salud biopsicosocial. El último caso de suicidio más reciente y por desgracia me llegaba este mediodía por parte del grupo de psicoemergencias y fue ayer en Valencia un suicidio de una chiquilla, una niña, en el instituto además. Muchas veces se habla en términos de ser radical o no ser radical, pero es que llegamos a un punto que parece que no queda otra, que cabe tomar una serie de medidas y que tienen que ver con el cambio a nivel de salud global, precisamente porque poco a poco vaya repercutiendo, cambiando con respecto al individuo. Hay una labor muy, muy importante por parte bueno, de todo el sistema, pero bueno, sobre todo el sistema sanitario y educativo, que es la coeducación, tanto educación emocional como nutricional como física. Es decir, al final era una asignatura, como comentaba, ¿no? Obligatoria, pues que cada vez va siendo más opcional. Incluso en el trabajo hoy por hoy ya es innecesario lo de moverse, cuando está comprobado que en tema de atención y concentración pues aumenta mucho más si va acompañado de pausas breves y además estratégicas. Y además incluyendo el movimiento y por supuesto ya fuera quizá de este contexto, pero también entrenamiento de fuerza y todo esto. Cabe tomar medidas, como digo, en un sentido que pueden parecer radicales, como exposición al frío y al sol puramente, pero que al final tienen un sentido biológico puro y vamos, y consecuente totalmente con el bienestar emocional. Llamémoslo salud mental, pero cuando hablamos de salud mental muchas veces hay personas que se asustan, pero es que es así. Es decir, no es la verdadera felicidad, pero sí. Es decir, la felicidad es un estado que se alcanza y al final se trata de no vivir tanto en la preocupación, sino en el presente. Cuando hablo de futuro siempre digo lo mismo, el futuro no existe. Podemos hablar en dos términos, prejuicio, que no es más que preocupaciones, o motivación, ¿no? Y siempre es buscar desde el aspecto psicológico la motivación al cambio. Existen traumas y hay traumas por sobreprotección, puramente. Es algo que me encuentro y con lo que trabajo pues prácticamente a diario desde hace tiempo. El día que no pude ir a tal sitio porque no me dejaron, es decir, o no pude ir a tal excursión porque quizá me iba a poner enfermo. Todo esto en la infancia, adolescencia. La raíz, digamos que está, podría estar ya desde la Sí, infancia. sí, incluso traumas gestacionales. Hablamos a un nivel mucho más profundo. Medidas, pues sí, radicales pero enfocadas a salud global, pues el tema de educación nutricional, por supuesto, que ahora está, bueno, hay líneas de investigación abiertas en cuanto a adicción a la comida y además son en Estados Unidos, no sé si por aquí, por Europa hay algo, estuve leyendo hace poco. Bueno, hablaremos sobre protección y también sobre ideas que podamos aportar para combatir un poquito todo esto. Pero, ¿qué me decís si os hablo de la pirámide de la motivación de Maslow? Cuando nuestras necesidades básicas están cubiertas, si no tenemos marcados objetivos, si no tenemos por qué luchar por conseguir comida, por conseguir sustento, por conseguir ropa, eso hace que sea más fácil a veces acabar cayendo en todos estos problemas que hemos comentado. A ver, la pirámide de Maslow es muy interesante, tiene que ver con la motivación, y además es de los años 50, me parece, donde la base de la pirámide son las necesidades fisiológicas básicas. Y bueno, a partir de ahí pues se han propuesto nuevos modelos. Bueno, pues hablamos, es decir, en función de los rangos de edad, pues bueno, si hablamos de infancia o adolescencia, pues no es lo mismo que en adultez. Pero sí, por supuesto, siempre tenemos que hablar en términos de refuerzo positivo
en cuanto a educación, no tanto en el ámbito familiar, por supuesto, y en educativa. Y bueno, tener constantemente una serie de retos y retar a la propia mente y al propio cuerpo, que al final es uno, para, para automotivarse, pero también pues buscando el equilibrio con el entorno. Había una frase que decía algo así como, ante las grandes adversidades es cuando surgen los grandes hombres, ¿no? O las grandes personas. Eh, Quizá tenemos falta de retos. Sin duda, yo diría que no son los retos que esperamos, ¿no? O sea, yo un poco por aportar a lo que comentaba Teresa, yo creo que lo interesante de Maslow, y esto creo que sigue ocurriendo cuando hablamos de psicología, es que, claro, ¿quién va al psicólogo? El que está enfermo mentalmente, ¿no? Ese es el estigma que hay. Como, oye, ¿quién va al médico? Pues el que está enfermo. Bueno, ¿quién va al psicólogo? Que está enfermo físicamente. ¿Quién va al psicólogo? El que está enfermo psicológicamente, ¿no? Mentalmente. Y Maslow lo que decía, y yo estoy muy de acuerdo con él, es que la visión clásica de psicología está muy sesgada, porque claro, ¿en qué se basa el conocimiento psicológico? ¿No? Sobre todo en los tiempos de Maslow, como dice Teresa, estos los años 50, en estudiar individuos enfermos mentalmente, ¿no? Y por tanto había una visión muy negativa del ser humano. Y creo que lo que aportó Maslow a la psicología es, oye, veamos cómo podemos mejorar a los seres que están bien, ¿no? Cómo podemos hacer que estén mejor. Qué aspectos les motivan, qué aspectos buscan de manera natural las personas una vez, como decías, que tienen cubiertos ya esos aspectos más fisiológicos. Y yo creo que sí que tenemos que hacer mucho trabajo de intentar aspirar a estos estratos superiores de la pirámide, ¿no? Lo que más lo llamaba autorrealización y conseguir que las personas busquen el potencial humano que tiene cada uno, ¿no? Que exploren su creatividad, que tengan un propósito de vida más allá del día a día. Y como decía antes, en las tribus tenían un propósito muy claro. Oye, era sobrevivir, era luchar contra las tribus y podíamos cuestionar lo bueno y lo malo que eran esos propósitos, pero el propósito estaba claro. Nadie dudaba de cuál era su objetivo, ¿no? Pues estaban los guerreros, estaban los cazadores, o sea, todos tenían un propósito muy concreto. Y hoy como que eso se ha perdido de alguna manera, ¿no? No hay un propósito, ¿no? Y sobre todo una vez que pasas los objetivos, digamos que los objetivos vienen marcados de fuera, pues oye, terminar el colegio, luego la universidad, luego empezar a trabajar. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Más allá de las métricas sociales de ganar dinero y no sé qué, pero luego ya te queda el retiro y la muerte, ¿no? O sea, como que no hay un proceso ahí que resulte medianamente inspirador. De hecho, lo que hacía Maslow, él estudió a personas con mucho éxito, o sea, yo qué sé, desde Albert Einstein a muchas personas, pues eso, que habían, no solo éxito, no me refiero solo a éxito económico, social, que también, sino personas que le veía felices con lo que hacían, ¿no? Y bueno, él encontraba ciertas características comunes que creo que podemos aprender mucho de eso. Oye, pues gente que, primero, tiene una visión clara de la realidad, que esto creo que falla mucho, ¿no? Tenemos una visión muy distorsionada de la realidad. Gente que veía las dificultades de la vida como problemas que requerían solución, que no se venían abajo al enfrentarlos, que tenían herramientas para enfrentar estas adversidades. Y después, un tema también que me parece súper fascinante es que estas personas sentían con frecuencia lo que él llamaba peak experiences, ¿no? Experiencias pico, y que luego os sonará Mijail Csikszentmihalyi, creo que se llama, ¿no? El ruso, el de flow, experiencias óptimas, y también este concepto de encontrar algo que te primero tener un propósito, oye, quiero hacer algo concreto, lograr ciertos objetivos y luego que en tu día a día tengas experiencias, cómo incorporas experiencias donde te olvidas, y esto mencionaba Teresa antes, del pasado y del futuro y estás en el presente, que al final es lo único que hay, no hay más que el presente. Ese tipo de sensaciones que os originan cuando estás haciendo algo en el límite de tus capacidades, ¿no? Es decir, algo que ni sea demasiado difícil, pero desde luego que no te aburra. Entonces, estar constantemente aprendiendo, algo que nos interesa, que nos da esta motivación intrínseca, creo que es súper importante, ¿no? Esto es como, me comentaron una vez que la vida era algo así como un videojuego. Me explico. Están diseñados los videojuegos de manera que no te lo pueden poner todo muy fácil porque pierdes el interés por pasar nuevas pantallas, pero por lo contrario tampoco te lo pueden poner muy difícil porque mucha dificultad también hace que te satures y acabes también perdiendo el interés. Entonces, digamos que el objetivo del juego es proponerte retos con la dificultad suficiente como para que te anime a continuar y a ir avanzando, digamos, en la trama, ¿no?
Claro, es muy buena analogía. Yo iría más allá. ¿Por qué hay tanta gente enganchada a los videojuegos? Porque en el fondo aportan a nuestras vidas las cosas que echamos de menos. O sea, primero aportan esos estados de flow, ¿no? De algo difícil, de algo que tengo que esforzarme, que sé que puedo lograr, pero no es fácil, como bien indicas, ese grado ideal de dificultad. Luego están ganando mucho, o sea, cada vez más acepción los juegos sociales, ¿no? Donde participas con otras personas. Tienes un grupo de personas que quiere ganar a otro grupo, ¿no? Esa competencia por lograr algo, sentimiento tribal. El sentimiento de pertinencia. Exacto, de pertenencia además con un objetivo claro del grupo, que es, yo qué sé, pues robar o matar al grupo o lograr algo concreto. De tener hitos que vas superando, ¿no? Y niveles y premios. Y esas cosas, como digo, son totalmente innatas a lo que esperan nuestros genes, volviendo a la introducción que hacía, y están carentes o están ausentes en nuestras vidas del día a día. Entonces, claro, nos refugiamos muchas veces, o mucha gente que no encuentra eso en su día a día, en su trabajo, en su grupo social, en su vida en general, se refugia en los videojuegos porque encuentra esos estímulos a los que nuestra especie está acostumbrada y que, de nuevo, están carentes en la vida moderna, ¿no? Entonces, el ejemplo de los videojuegos para mí es muy bueno. Retomando el tema estaba pensando en el tema del dato de suicidios. Es curioso como en países subdesarrollados estas tasas, que volvemos a lo mismo, habría que coger con pinzas según qué tipo de estadísticas, pero en países subdesarrollados en los que al parecer la vida es más dura, la gente parece que no tiene mucho tiempo en pensar en suicidarse, ¿no? Dicho así de una manera un poco... Parece que cuando tu preocupación es poder conseguir comida, poder sobrevivir, no se te pasa por la cabeza el hecho de poderte quitar la vida. A mí me llamó mucho la atención esto cuando lo expusieron una vez uno de los profesores en clase, me parece que fue en la licenciatura, y mencionaba precisamente esto, ¿no? Y bueno, pues invitó un poco a la reflexión, también desde el contexto de los trastornos de conducta alimentaria y las obsesiones. Es decir, si al final no tienes las necesidades fisiológicas cubiertas básicas, no reparas en otros aspectos. Bueno, no sé cómo están los índices de suicidio, seguramente mucho más bajos, pero bueno, también habrán. Es decir, al final es una manera de terminar con todo. Y bueno, pues ahí podemos entrar en tema de sintomatología y por qué puede estar ocasionado. Yo añadiría también un tema, por ejemplo, en estudios que hacen sobre el tema de suicidios, tiene mucho que ver también con la desigualdad de las sociedades, ¿no? En el sentido de que nosotros en general estamos acostumbrados a sociedades que son relativamente igualitarias, ¿no? Ojo, nosotros estamos acostumbrados a vivir en jerarquías, eso es un hecho, ¿no? Que hay mucha gente que piensa que la jerarquía es una construcción social, que no tiene por qué haber opresores y oprimidos. A ver, la jerarquía es innata a prácticamente todos los animales, incluidos los humanos. Dicho esto, en las sociedades en las que evolucionamos, pues no había grandes diferencias, ¿no? Es decir, pues sí, los buenos guerreros y el chamán y el líder de la tribu vivían seguramente un poquito mejor, tenían quizá una choza un poquito mejor y quizás acceso a más mujeres, pero las diferencias eran limitadas. Sin embargo, en la sociedad moderna hay unas desigualdades brutales, ¿no? Esas desigualdades. Entonces, podríamos decir que cierto grado de desigualdad es bueno, es necesario, pero un exceso de desigualdad genera sociedades patológicas. Y, por ejemplo, hay estudios que correlacionan esto, índices de suicidio con desigualdad. Es decir, no es tanto... Hay cierta correlación con el nivel de ingreso, pero hay más correlación con el nivel de desigualdad. Entonces, como dicen, es más probable que tú como individuo te sientas peor y tengas más riesgo de suicidio si eres una persona marginada en una sociedad. Voy a llevarlo a algo más sencillo. Si tú ganas, me invento, 15.000 euros y todos tus amigos ganan 50.000, te vas a sentir muy mal, psicológicamente, ¿no? Sin embargo, si ganas 15.000 y tus amigos ganan 7.000, te vas a sentir bien. Entonces, al final lo que hacemos los seres humanos es compararnos. Es decir, es cuestionable, porque una vez cubiertas las necesidades fisiológicas, todo lo demás es, como digo, a más. Es, oye, sí. Y de hecho hay estudios, ¿no? De más dinero a partir de cierto umbral no da más felicidad. Entonces, al final lo que haces es compararte. Entonces, si eres una sociedad muy desigual o tienes acceso
conoces a personas que viven mucho mejor que tú, que tienen mucho más que tú, etcétera, te vas a sentir mucho peor que alguien que quizás objetivamente está peor que tú, pero se compara con otras personas que están peor que él, ¿no? Entonces, quizás estas sociedades, quizás en países menos desarrollados, que viven en condiciones más precarias, su referencia, ¿quién es? Pues la gente que vive con ellos, ¿no? Y por tanto, pues eso es su vida. Y de hecho, por ahí veía un estudio interesante que aumentaban los suicidios a medida que la gente pobre empezaba a poner cable, ¿no? Satélite. Porque de repente empezaba a ver los Kardashian y de repente empezaban a ver pues, mansiones y coches y cosas que ellos no sabían que existían. Entonces, en el momento que saben que eso existe y que ellos no lo tienen, ahí empieza ese sentimiento de inferioridad, de insatisfacción con la vida, ¿no? Entonces, y aquí podríamos introducir el tema de cómo la irrupción de redes sociales también ha tenido una influencia en eso. Exacto. Pero bueno, no me quiero introducir todavía en ese tema, que es un tema que seguro que tocaremos. Podríamos pasar al bloque 2, si os parece bien. Vamos a hablar del libro de The Coding of the American Mind, de Lynn Hadid. Estuve leyendo un análisis sobre su autor. Es bastante interesante. Os lo leo textualmente. Lynn Hadid es un psicólogo social y profesor de la Universidad de Nueva York. Fue un joven judío neoyorquino de izquierdas que un día descubrió que la derecha también tiene a veces la razón. Desde entonces combate la polarización y las políticas identitarias, a las que considera una amenaza para la convivencia y la libertad. Su último libro, que es el que comentaremos ahora, The Coding of the American Mind, escrito a medias con el experto en la primera enmienda Greg Lukianoff, analiza los corrosivos efectos de la ultraprotección sobre los estudiantes americanos. Bueno, Hadid, podríamos decir que sin a lo mejor proponérselo, ha realizado una radiografía bastante clavada, creo yo, de lo que podría estar siendo ahora mismo la madre del cordero en cuanto a la problemática que sufrimos hoy en día, en cuanto a valores y actitudes frente a la vida. Teniendo en cuenta que, bueno, que son problemas complejos y multifactoriales. Teresa, ultraprotección o sobreprotección, llámalo como quieras. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ¿existe o la ultraprotección son los padres? La ultraprotección son los padres, pero no quiere decir que no exista por eso. Bueno, fue un artículo además que me gustó mucho de Marcos porque tocaba el aspecto psicológico y que tenía que ver con el cuidado, el apego y la regulación emocional, porque está todo íntimamente ligado. Hablábamos antes, ¿no? Comentábamos el tema también por enlazar un poco de los videojuegos, que al final tiene mucho que ver con el tema de las inteligencias múltiples y del talento en infancia y adolescencia. Es decir, los niños y los adolescentes están estimulados por diferentes estímulos, o sea, y por contexto y familia y apego, pero bueno, la sobreprotección muchas veces es contraproducente. Que los padres que llegan obviamente lo hacen lo mejor que saben y que pueden, y también teniendo en cuenta toda su experiencia y bagaje previo, ¿no? Y de vida, porque bueno, vivimos en el 2019, pero es que hace 50 años, no sé si a lo mejor gente de vuestro entorno, familia, a mí me llega de que se pasaba hambre aquí, en Alicante. Entonces, claro, si a esto le sumamos también el tema pues de la publicidad y todo eso, pues todo es sobreproteger, tapar, no exponer ni al frío, pues al final pues sistemas inmunológicos debilitados, en fin, unas pirámides nutricionales o unas bases pues que dejan mucho que desear, pero claro, siempre desde la buena intención. Entonces estamos en un punto que todo esto parece que ahora desde la conciencia está cambiando, pero creo que la psicología todavía tiene mucho más que hacer y que decir en ese sentido, porque al final es salud real y salud global. Sí, parece que está así como un poco generalizada la idea de... bueno, de hecho me llegó un meme hace poco sobre el tema, y no sé si estaréis de acuerdo. Yo os pondré mi ejemplo concreto, que no es representativo de nada, pero bueno, es un ejemplo más, ¿no? Yo, bueno, estaba en el colegio y si por lo que fuera yo llegaba a casa con
con una reprimenda de mi profesor o con malas notas o con el ejemplo de haber fracasado en algún aspecto, yo llegaba a mi casa y si en el colegio había tenido castigo, por decirlo de alguna manera, en casa tenía doble. Y ahora parece ser que, bueno, la idea generalizada que hay es que los padres han cambiado un poco esa perspectiva, ¿no? Y parece ser que ahora el padre va al colegio a pedir explicaciones al profesor, así explicado de una manera un poquito... Eso podría ser un ejemplo de quizá de lo que está pasando hoy en día, de esta falta de educación en cuanto a valores, en cuanto a frustración por falta de tolerancia a lo que son los fracasos del día a día. O sea, yo como lo veo, sin duda, o sea, al final, el problema aquí es que nadie está diciendo que no debamos intentar ayudar a nuestros hijos, ¿no? Creo que eso es evidente y creo que gran parte del progreso del que hablábamos antes es que cada generación intenta que la siguiente lo tenga un poquito más fácil, ¿no? Ese es un sentimiento, o sea, ese sentimiento de protección a la descendencia es normal, o sea, es innato y es normal. ¿Qué ocurre? Pues como todo, ¿no? Yo siempre digo que cualquier cosa buena se puede convertir en su opuesto, ¿no? O sea, entonces cuando sobreprotegemos al máximo, pues pueden ocurrir cosas malas. Al final estamos debilitando a los niños, ¿no? Los hacemos más débiles físicamente y los hacemos más débiles psicológicamente. Y creo que eso es un problema. Y ahora es algo que volviendo al tema del libro que mencionabas, pues él habla mucho de esto, ¿no? De que al final las generaciones nuevas no solo son más débiles físicamente y están menos en forma físicamente, sino que la universidad, que tradicionalmente ha sido un espacio de debate donde la gente crecía mucho intelectualmente porque se exponía a nuevas ideas, a ideas con las que no estaban necesariamente de acuerdo, había debate, no había temas tabús o había muy pocos temas tabús, de repente se está viendo cada vez más en Estados Unidos, pero esto es como siempre, suele extrapolarse a otros países, llegar más tarde o más temprano a otros países y está llegando a España. Es la antesala. Exacto, una visión de que no, en la universidad hay que seguir protegiendo a las personas, ya no físicamente, que parece evidente que sí, que la universidad debería ser un espacio donde nadie se sienta agredido físicamente, pero, ojo, es peligroso protegerlos emocionalmente, ¿no? Pensar que no hay que exponerles a ideas que les hagan sentir incómodos o que no pueden exponer a los jóvenes a ideas que se oponen o que no encajan con las ideas preconcebidas que ellos tienen. Y esto es muy, muy peligroso. Entonces, se están produciendo pues un montón de, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, porque no es bullying como tal, pero en el fondo es pues manifestaciones para que una persona, un científico, no dé una charla. Uh-huh. Porque esa charla, supuestamente, según ciertos grupos, creen que puede ofender a algunas personas, sobre todo minorías o gente menos desfavorecida. Esos impedimentos han llegado a ser físicos, o sea, de ponerse delante de la sala de actos y no dejar pasar. O de agresiones directamente, ¿no? Entonces, esto es preocupante, ¿no? En el sentido de que veamos que nosotros tenemos que defender a las personas físicamente, que ahí estamos todos de acuerdo, que no se puede permitir que haya agresiones físicas. El problema es cuando, y esto es algo que ocurre, esta idea de que los conceptos van creciendo, ¿no? A lo largo y en profundidad. Entonces, por ejemplo, el concepto de agresión, que hace, 30 años estaba claro lo que era una agresión, o sea, era un puñetazo, ¿no? Y ahora de repente metemos conceptos de microagresión, ¿no? El hecho de que alguien diga algo que te hace sentir incómodo es una microagresión, ¿no? Entonces, cuando vamos expandiendo estos conceptos, no solo en profundidad, sino también que se va ampliando a otros ámbitos, salta del ámbito físico al ámbito emocional, pues entramos en un entorno que es peligroso, ¿no? Donde al final, pues, los niños crecen, los jóvenes crecen con poca capacidad de enfrentarse al mundo, porque al final cualquier cosa les hace daño emocional, entre comillas. Y claro, si tú interpretas el mundo, si ves cualquier posible relación con otras personas como hechos hostiles que te están haciendo daño emocional, que te están agrediendo, pues es imposible vivir así, porque el mundo, cuando salgas de la universidad, el mundo funciona como funciona y eso no es algo que podamos cambiar a corto plazo, ¿no? Y habría que ver si debemos cambiar, esa es otra. Pero lo que voy es que
hay que encontrar ese equilibrio adecuado entre, obviamente, protegerlos de riesgos y de peligros innecesarios, pero a la vez no debilitarles emocionalmente y convertirlos en, de alguna manera, personas incapacitadas para la vida, porque no están preparados, no tienen herramientas mentales / emocionales para enfrentarse a los desafíos que al final son parte innata de la vida. O sea, la vida no es fácil para nadie. Pero claro, si no cuentas con las herramientas, de nuevo, emocionales / psicológicas, pues va a ser mucho más difícil. El reto supongo que es establecer dónde están esos niveles, esos límites por los que trabajar, digamos. Claro, yo lo que digo, ¿cuál es el problema de fondo, ¿no? Y el problema aquí es que los valores se contraponen. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de igualdad y libertad. Vale, está muy bien. ¿Cuál es el problema? Pues que hay que encontrar el equilibrio, porque si tú quieres, si tú das libertad a la gente, vas a tener desigualdad, cada uno en función de sus capacidades innatas, de su situación de partida, de su esfuerzo, etcétera, va a terminar en un sitio muy distinto a otras personas. Va a haber desigualdad. Y al revés, si quieres igualdad absoluta, igualdad de resultados, ¿qué vas a tener que hacer? Limitar la libertad. Tú has ganado más, pues nada, yo te lo quito y se lo doy a otro, para que todos tengan lo mismo, ¿no? Entonces, todos hablamos de libertad y hablamos de igualdad, pero, ojo, no puedes tener mucha libertad y mucha igualdad, porque al final se contraponen. Y lo mismo en lo que estamos diciendo ahora. Es decir, si tú quieres que todo el mundo... respetar al máximo los sentimientos de todo el mundo y que nadie se sienta ofendido por nada, pues, ¿qué tienes que hacer? Coartar la libertad de expresión. Entonces, yo estoy de acuerdo y me parece muy bien que haya ciertos comportamientos, actitudes, incluso palabras, podríamos llegar a decir, que hoy suenan mal y nadie las dice, y hace 50 años se decían con libertad. Entonces, veo bien que haya cierto progreso y que ciertos comportamientos, repito, estén, vamos a decir así, condenados socialmente, pero, ojo, podemos acabar siendo víctimas de nuestro propio progreso en este sentido. Exactamente. Lo que estamos haciendo, por otro lado, si nos vamos al extremo, es que vamos a coartar la libertad de expresión y que la gente tiene miedo a hablar. No solo a hablar, sino que muchos científicos van a tener miedo de estudiar ciertas cosas, porque si estudian ciertas cosas y descubren datos que atentan contra la narrativa oficial en algún aspecto, tienen problemas, pueden perder su trabajo, ¿no? Entonces, como siempre, es una cuestión de equilibrios. A nivel gubernamental van a perder fondos también para investigar según qué aspectos que a nivel social no va a interesar. Claro, y hay cosas, y hay cosas que creo que son muy importantes de investigar que no se investigan. ¿Y por qué no se investigan? Pues que, por de nuevo, ya se ha lanzado una narrativa oficial que es la que se supone que es políticamente correcta, y quien cuestione eso, aunque lo cuestione con datos y con estudios y con evidencia, pues no, ya te van a tildar de lo que sea, ¿no? Depende de lo que estemos hablando, pues de racista a sexista a lo que sea. Y entonces es una dinámica peligrosa, no es una dinámica peligrosa. Entonces, como siempre, hay que buscar el equilibrio entre distintos valores, y al final la lucha clásica entre la derecha y la izquierda, por decir algo, es eso, es buscar dónde está ese punto medio óptimo, ¿no? Y yo siempre explico que esto que llamamos política, ¿no? Si soy más de derechas o de izquierdas, es algo biológico. O sea, en nuestros genes está, no lo llamamos así, obviamente, pero digamos que estas inclinaciones naturales, ¿no? Por un lado están las personas que son un poquito más conservadoras y por otro las personas que son un poquito más progresistas, y eso es normal. Y creo que entender esto, si la gente entendiera esto, ayudaría un poco a evitar esta polarización. Esto lo trata Heidi en uno de los 3 aspectos, bueno, que tratan en su libro, en el punto número 3 concretamente, establece: la vida es una batalla entre buenos y malvados, que es lo que estabas comentando justamente ahora, quizá. Que a veces, partimos de la base que los lazos de unión entre individuos que cohesionan y establecen metas comunes, pues ayudan a ensalzar lo que hablábamos antes al principio de la charla, ¿no? El sentimiento de pertenencia, y esto sabemos que ha hecho que evolutivamente nuestra especie haya tenido más garantías de sobrevivir, ¿no? La gente que hacía grupos, pues tenía más posibilidades de continuar con vida, ¿no? Entonces, todo lo que son banderas, religiones, política, incluso identidad sexual, no dejan de ser actitudes tribales naturales
que en momentos históricos han sido deseables para la supervivencia, pero que actualmente, aun siendo naturales, si no se enfocan de manera correcta, pues pueden acabar siendo destructivas y dañinas, ¿no? ¿Cómo creéis? Sí, esto es algo que hablábamos, bueno, que hablaba con otros compis en un podcast anterior, y era al final si dicotomía sí o dicotomía no, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto. Obviamente los extremos generan otros extremos, y al final se trata de buscar, como muy bien dice Marcos, el punto medio. Bueno, somos prioridades, y está claro que falta, ¿no? En esa base, pues mucha educación emocional, precisamente para poder movernos hacia la igualdad. Y me gusta mucho eso de igualdad, libertad, ¿no? Y cuando privas una cosa, pues le das mucho, lo vuelcas la balanza hacia la otra. Pero al final nos movemos en términos de vida o muerte. Esa es la auténtica dicotomía, y debería ser siempre el crecimiento de la especie hacia liberarse de prejuicios y mirar siempre por el bien del prójimo, y por supuesto de la salud global, ¿no? Tema de banderas, deportes y tal, pues sí ha sido necesario, y es necesario en el sentido de que crea sentimientos de pertenencia y de grupo, pero bueno, hoy por hoy pues trae más problemas que soluciones. Entonces pues hay quizá que invertir un poco más de tiempo, ¿no? en todo esto. Teresa, has hablado de sentimientos y creo que también has introducido el concepto de razonamiento emocional, que también es uno de los aspectos que trata Heidi en su libro, en el que establece, como bueno, comentó Marcos en su artículo, el punto confía en tus sentimientos, ¿no? Razonamiento emocional versus razonamiento racional. Tenemos que hacer caso a nuestro corazón, esa frase que se suele decir, no, sigue tu corazón. Evolutivamente, ¿los sentimientos tienen sentido de ser? Evolutivamente las emociones tienen un papel adaptativo, y además son emociones universales bueno, que se han hecho estudios en psicología social y otras especialidades que se contrastan, ¿no? Como son universales tanto aquí como en cualquier otro sitio. Confía o escucha tu corazón, sí, mantén las pulsaciones a raya, y juega con esto a la hora de hacer ejercicio, pero a ver, entendemos por razonamiento emocional dejarnos inundar completamente y tomar decisiones desbordados por la emoción del momento. Por tanto, no te dejes llevar por las emociones. No es bueno nunca tomar decisiones en ese sentido, porque, bueno, no sabes qué va a pasar luego. Siempre es mejor, pues, lo típico, ¿no? Mente fría, y tener cierta perspectiva. Sin embargo, Eso es fácil, bueno, tú estarás de acuerdo conmigo, eso es es fácil muy fácil decirlo, decirlo. pero yo qué sé, ahora introduciremos el tema de redes sociales, Sí. por ejemplo. Te llega un vídeo al móvil, digamos, de una agresión. No me voy a meter en tema de hombres y mujeres, yo que sé, de una persona a un animal. Como, digamos que el razonamiento emocional es el de que, pues quizá esa persona, pues, ha hecho mal, ¿no? Ha hecho algo que no debería haber hecho. Como, bueno, lo primero que se le viene a la mente a gente que ve ese vídeo es que esa persona, pues, es un asesino, es un maltratador, o es una persona que eso es algo injustificable, no puede explicarse de ninguna manera. ¿Crees que hay un razonamiento lógico que pueda llegar a hacer ver que quizá eso no es justificable, pero que quizá abordemos esa imagen desde otra perspectiva, como digo yo a veces, es subirnos al balcón, ¿no? Y decir, a ver, esta persona ha hecho esto, ¿por qué? Pues porque quizá ha tenido una infancia complicada, porque quizá ese animal previamente había mordido a un familiar suyo. No sé si sabéis por Sí, dónde voy. buscar un poco el contexto, dar explicación, ¿no? También hay que diferenciar, que olvidaba decirlo antes, entre respuesta y reacción.
cuando reaccionamos al final es instintivo puramente, ¿no? Y es defender pues hacia la vida, hacia la supervivencia de la especie, que es la reacción pues a nivel de amígdala y sistema límbico, porque cabe diferenciar tres cerebros dentro del propio. Pero bueno, cuando nos llega este tipo, y bueno, y responder es dejar un tiempo, ¿no? Pero cuando llegan este tipo de imágenes, pues al final la mayoría de los casos, y yo me incluyo, pues reaccionas, ¿no? Y yo lo primero que hago sería soltar el móvil porque me parecen, bueno, pues estímulos que se puede evitar, pues mucho mejor. Pero bueno, al final desde la psicología que tiene que ver en la práctica, incluso forense, se trata de verlo desde la perspectiva de incluso de la persona que agrede, ¿no? Para él es totalmente lícito y está justificado, pues en base al momento, a la experiencia que ha vivido, que no sabemos previa cuál ha sido, y por supuesto a su vida, pero a su vida, es decir, a las vivencias que ha tenido y lo que ha aprendido, la regulación emocional que ha tenido o no. Pero claro, no justifica el hecho en ningún caso, ningún tipo de agresión. Y no es tanto una perspectiva psicológica, sino ya hablamos de valor humano. No sé, Marcos, aquí, ¿qué opinará? Yo ¿cómo veo esto? Bueno, primero muy de acuerdo, y es un tema súper importante que a mí me interesa mucho, porque además es algo que lo que siempre he intentado mejorar, en el sentido de, oye, entender que las emociones están ahí por algo, como bien explicaba Teresa. ¿Qué ocurre? Que esas emociones que nos ayudaban a sobrevivir hace 20.000 años pueden ser maladaptativas en el entorno moderno, ¿no? Entonces es un error, como regla general, responder de manera automática a nuestras emociones, ¿no? Hay que intentar, también lo decía Teresa, generar cierto espacio entre la emoción y la respuesta. Y en ese espacio, pues, oye, analizar la emoción y ver cuál es la mejor respuesta basada en un análisis racional. Pero, por ejemplo, por el ejemplo que ponías, ¿no? Cuando ves a alguien que comete un acto que te parece terrible desde un punto de vista ético, muchas veces tienes que pensar, o yo lo que pienso, y de hecho hay un debate filosófico alrededor de esto, ¿no? Oye, esa persona quizás tiene un problema. Sabemos que, por ejemplo, un tumor cerebral cambia el comportamiento. Y hay casos muy documentados. Personas desarrollan un tumor y ven que eso genera, por ejemplo, un tumor que dañe la zona de regulación o la zona, yo qué sé, aunque no es tan fácil esto de zonas tan separadas, pero sin duda tumores en zonas concretas del cerebro cambian el comportamiento, o tienes una persona que es que es un psicópata, simplemente no tiene empatía por nadie. Ojo, un psicópata no tiene por qué ser agresivo, pero puede serlo. Psicópata agresivo, ¿es su culpa ser psicópata? No lo es. O sea, no tuvo ninguna capacidad de decisión sobre cómo su cerebro se formó o si nació un tumor en una zona del cerebro o no. Y no estamos hablando en ningún momento de justificar en ninguna acción. Simplemente estamos hablando de ir un poquito más allá, ¿no? Claro, por eso muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de una discusión filosófica, debemos... alguien dice, no me gusta esa discusión. Es más, podríamos ir a nivel más filosófico si existe, gente como Sam Harris opina que no existe la libre voluntad, que todo lo que haces está no predeterminado, pero en el fondo es fruto de pues, todos estos factores sobre los que no tienes ninguna capacidad de decisión, ¿no? En cuanto a qué ocurrió en tu cerebro, quiénes fueron tus padres, cuáles son tus genes, si luego se desarrolló un tumor o no, o las conexiones sinápticas que por supuesto no controlas, o no controlas qué pensamientos ocurren en tu cerebro. Y un poco el contraargumento es, bueno, entonces, ¿qué hacemos con estas personas que cometen estos actos que consideramos malvados, ¿no? A gente que tildamos de monstruos. Y la respuesta es, oye, tenemos que encerrarlos, pero encerrarlos para protegernos, no encerrarlo para castigarlo, ¿no? Porque él ya tiene bastante castigo porque, como digo, no ha tenido seguramente, o es probable que no haya tenido capacidad de decisión de todo lo que ha ocurrido en la vida o ese problema a nivel puramente físico del cerebro. Entonces, a mí me ayuda eso, ¿no? Cuando decías, ¿qué herramientas para no reaccionar emocionalmente? Y ojo, primero reaccionas emocionalmente, eso no lo puedes evitar. ¿Qué ocurre? Que después el hecho de racionalizarlo te ayuda a gestionarlo. Por ejemplo, pues si, yo qué sé, te ocurría algo con otra persona o en un atasco, ¿no? Y en vez de estar cabreado durante todo el día, bueno, pues estás cabreado 3 minutos. Entonces es una mejora importante, ¿no? Es decir, no puedes evitar cabrearte en el momento, incluso quizás soltar un insulto, pero rápidamente vuelves a la calma porque eres capaz de
entender esa emoción y canalizarla de manera más productiva, ¿no? Y que no sea algo que está ahí constantemente. Si conoces un poco el mecanismo, digamos que te es más fácil luego poner remedios. Autorregularte. Claro. Y para mí se trata de eso. Cuando hablamos de educación, claro, autorregularte, y en el fondo yo siempre digo que tenemos entre nuestras orejas pues el órgano más sofisticado del universo y nadie nos enseña a utilizarlo, ¿no? O sea, en el colegio pues te enseña, yo qué sé, integrales y derivadas y todo esto, y los ríos de España, que está muy bien, pero creo que antes de eso, o además de eso, deberían darnos ciertas lecciones básicas sobre cómo funciona nuestro cerebro, sobre herramientas que nos van a ayudar a no solo a vivir mejor, en el sentido con más tranquilidad mental, etcétera, sino al final lograr mejores resultados. Sabemos que las personas con mejor regulación emocional, en general, tienen mejor salud, les va mejor en el trabajo, les va mejor en sus relaciones personales, etcétera, etcétera. Y estas cosas tan básicas, pues no se enseñan, ¿no? Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Lo sé, tenemos temas pendientes, pero te animo a que permanezcas atento al siguiente episodio, donde acabaremos de analizar la obra de Elaine Hadid y hablaremos en paralelo sobre fitness, redes sociales y cómo estas herramientas pueden ser utilizadas de manera positiva y aportarte cosas buenas en tu día a día, o por el contrario, entorpecer tu crecimiento y añadir ansiedad. Trataremos el fenómeno hater y verás cómo nuestros invitados han abordado esta problemática cuando, a ellos les ha tocado personalmente lidiar con ella, y nos explicarán las diferentes herramientas para poder poner todo esto en contexto. Hablaremos de nutrición, entrenamiento, divulgación en salud, de modelos mentales y sesgos cognitivos que pueden estar haciéndonos perder el foco cuando se nos plantean problemas a los que hacer frente, etcétera, etcétera. En fin, no te avanzo más, pero te garantizo que si esta primera parte te ha resultado interesante, en la segunda rematamos la faena. Agradecer, como siempre, que me dejéis comentarios y valoraciones, y recordarte que, si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes escribirme aquí mismo, o al mail lotairefit@gmail.com, o seguirme, si no lo haces ya, en mi perfil de Instagram, lotairefit, donde puedes dejarme tus consultas, tanto escritas como en notas de audio, para que pueda utilizar en futuros episodios. Y para acabar, recordarte que aunque el buen contenido no hace falta pedir que se comparta, si lo haces podremos llegar a más personas y así aumentar esta comunidad de FitTaraos. Sin más, recibe un cordial saludo y hasta pronto.